Bienvenidos a Planeta Cero. Hoy en el podcast os quiero contar la historia de un individuo bastante particular. Hemos querido titular el programa de hoy El último soldado japonés. Y de este hombre vamos a hablar, de un tal Hiro Onoda, el teniente Hiro Onoda. Nos vamos a trasladar al Extremo Oriente, lógicamente hasta Japón. Aunque bueno, más concretamente yo diría que nos vamos a trasladar a las Islas Filipinas, que es donde realmente transcurre la mayor parte de la historia de este personaje, de Hiro Onoda. Pero como me gusta hacer, ya lo sabéis los que seguís Planeta Cero, voy a organizar las cosas en plan cronológico. Así que vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el 19 de marzo de 1922, que es el día en el que este muchacho, Hiro Onoda, viene al mundo. Y lo hace concretamente en Kainan, en la prefectura de Wakayama, localizada al sur de Japón. Bien, Hiro Onoda es entrenado como oficial de inteligencia. Bueno, por las fechas ya podéis ver, nace en 1922, que en plena Segunda Guerra Mundial pues es un joven que pues va a estar en condición de combatir en la contienda bélica. Insisto, es entrenado como oficial de inteligencia y concretamente el 26 de diciembre de 1944 es destinado a Filipinas. Y aquí es donde realmente va a empezar lo más interesante de su historia. Hiro Onoda es destinado a la isla de Lubang, en la parte más occidental de Filipinas. Si la buscáis en un mapa, Lubang es una pequeña isla que queda al oeste de la capital de Manila, no demasiado lejos, de hecho, pero es una de las zonas más occidentales del archipiélago de las Islas Filipinas. Bien, allí el teniente Onoda es ascendido a teniente al llegar a la isla de Lubang, y este va a ser el grado que va a mantener hasta el final de la guerra, y veremos que incluso hasta después de la guerra. Allí al teniente Onoda se le da la orden por parte de sus superiores en Japón de hacer una guerra de guerrillas y sabotaje contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que estaban a punto de entrar en Filipinas y que lógicamente iban también a invadir esta isla. Bueno, pues el teniente Onoda es destinado allí básicamente para hacerles la vida imposible a los norteamericanos. Y por supuesto también se le da una orden más que concisa de no rendirse bajo ningún concepto ni suicidarse, que también sabéis que era algo bastante habitual dentro de los soldados japoneses. Cuando veían que ya no tenían ninguna sanidad, antes de caer prisioneros, suicidarse. En su caso no debía suicidarse y tampoco debía en ningún momento de rendirse, eran las órdenes más concretas que tenía. Pero cuando el teniente Onoda llega a la isla de Lubang, se encuentra con que todos los oficiales que hay allí son de rango superior al suyo y las órdenes que ellos tienen pues son otras. Básicamente no es que les tengan que facilitar la entrada a los estadounidenses, pero las órdenes de estos oficiales pues básicamente son no combatir hasta el extremo. Es una guerra perdida la de Filipinas, con lo cual bueno, pues es mejor que la guerra no sea excesivamente cruenta, como sí que va a suceder en otras muchas islas del Pacífico durante esta contienda entre japoneses y estadounidenses. Así pues, el 28 de febrero de 1945, finalmente los Estados Unidos desembarcan en la isla y toman Lubang sin una resistencia demasiado extremada, aunque sí que es cierto que hay combates y hay bajas por parte de los japoneses. Los soldados y oficiales que no mueren en la contienda se rinden
sin poner demasiados problemas. Pero claro, estas no eran las órdenes que el teniente Onoda había recibido de sus superiores en Japón. Insisto, si recordáis, le dijeron que no se rindiera bajo ningún concepto. Así que Onoda y otros 3 soldados, también en este sentido, que no acatan las órdenes que tienen en la isla de Lubang, sino que prefieren continuar con esa férrea disciplina que se les impone desde Japón, esa orden de no rendirse. Onoda y otros 3 soldados deciden huir a las colinas, a las montañas de la isla, y allí continuar con su guerra de guerrillas y no rendirse bajo ningún concepto. Estos 3 soldados que acompañan a Onoda son Yuichi Akatsu, el soldado Akatsu, el soldado de primera Soichi Shimada y el cabo Kinshichi Kosuya. Pues bien, estos 4 personajes ahora van a ser lo único que quede de toda la guarnición japonesa en la isla de Lubang, en Filipinas. Y van a ser lo único que quede durante un buen tiempo, un largo tiempo diría yo, unos cuantos años. Pero no nos adelantemos en la historia. Seguimos en el año 1945, lógicamente los estadounidenses ya han tomado la isla, pero se dan cuenta de estos movimientos de guerrillas que vienen desde las colinas, con lo cual sospechan que pues no todos los japoneses se han entregado ni rendido de una forma bastante sencilla. Así pues, en octubre de 1945, ya hacia el final del año, comienzan a lanzar desde el aire, desde aviones, en las montañas, unos folletos indicando que en estos folletos que la guerra ha terminado, que la guerra terminó en agosto y que por favor los soldados que queden, los soldados japoneses que bajen de las montañas. Lógicamente estos folletos llegan hasta nuestros 4 amigos, pero ellos deciden que esto no es más que propaganda americana para intentar hacer que se rindan y pues facilitar el trabajo a los soldados estadounidenses. Lógicamente lo toman como un engaño y viendo que pues no hay ninguna respuesta en las siguientes semanas, los estadounidenses pues pasan a algo un poco más radical, y es directamente lanzar lo mismo, lanzar folletos sobre las montañas. Ya a final de año, en diciembre del 45, estos firmados con una orden directa del general Yamashita, que era el general que se encontraba o que estaba al mando de todas las fuerzas en Lubang. Bien, Onoda y sus compañeros analizan este folleto o estos folletos enviados desde el aire y finalmente deciden que se trata de otro engaño. La firma del general Yamashita está falsificada, o bien el general ha sido coaccionado a firmar estas órdenes, con lo cual finales del año 45 y los estadounidenses siguen sin conseguir que este pequeño reducto de soldados japoneses baje de las montañas. Pero lo cierto es que, lógicamente continúa la búsqueda. Los soldados japoneses no son encontrados y lo cierto es que pasan los años. Es cierto que los japoneses continúan con su guerra de guerrillas, causando incluso algunas bajas civiles entre algunos pobres agricultores filipinos que se aventuran en las montañas, pero todo tiene un límite, incluso para estos disciplinados soldados japoneses, y concretamente el soldado de menor graduación, el soldado raso Yuichi Akatsu, se cansa después de 4 años vagando por las colinas y las montañas y la jungla de esta isla de Lubang. Así que Akatsu se separa del grupo y finalmente decide bajar de las montañas y rendirse, no a los estadounidenses, porque los estadounidenses ya no pintan nada en la isla, ya se han ido hace algún tiempo, así que se rinde a las autoridades filipinas. Akatsu, lógicamente, cuenta su historia después de ver que efectivamente la guerra ha terminado y los estadounidenses ya no están en la isla. Cuenta su historia, cuenta la historia de los otros 3 compañeros que permanecen perdidos
en las montañas y esto hace que se inicien unos comandos de búsqueda y que se les busque de forma más intensa. Lógicamente, sus tres compañeros, viendo la traición, según ellos, que ha cometido el soldado Akatsu, lo que hacen es tomar incluso más precauciones, puesto que saben que Akatsu lo que va a hacer es delatarlos. Y bueno, en esta época, pues entre estos comandos de civiles que les buscan se producen alguna que otra baja, lógicamente porque los guerrilleros están pues más que nunca en pie de guerra. 3 años después, y en vista de que no hay manera de encontrar a estos soldados japoneses perdidos, nos plantamos ya en 1952, 7 años después del final de la guerra. Se decide hacer otro pequeño lanzamiento de folletos, aunque en este caso mucho más personales, puesto que acompañando a estos nuevos folletos en los que se indica que efectivamente la guerra ha terminado, aparecen también o se envían también cartas de familiares directos de los soldados, incluyendo fotos, lo típico, diciendo que se les echa de menos, que por favor vuelvan a Japón, que depongan las armas, que la guerra ha terminado. Y los 3 soldados analizan estas cartas, estas fotografías y deciden una vez más que esto no es más que un engaño, propaganda norteamericana, que todo está falsificado y que lo que deben de hacer es continuar con su lucha, con su guerra de guerrillas en las montañas y seguir emboscando a todo aquel que se encuentre. 2 años después, y ya 9 años después del final de la guerra, en 1954, concretamente el 7 de mayo, en uno de los muchos enfrentamientos que están teniendo los 3 soldados con civiles, policía, autoridades, en una de estos intentos de sabotaje, de guerra de guerrillas, el soldado de primera, Soichi Shimada, es disparado y muere. Es más, Shimada ya había sido disparado unos meses antes, pero finalmente se había recuperado de sus heridas. En esta ocasión vuelven a dispararle y en esta ocasión sí que fallece a consecuencia de estos disparos. Así que el grupo ahora mismo se queda simplemente reducido al cabo Kosuya y a nuestro querido teniente Hiro Onoda. Llega diciembre de 1959 y esta es una fecha muy importante porque 5 años después de esta última acción en la que Shimada fallece, en estos últimos 5 años no hay demasiadas noticias ni hay demasiada actividad por parte de este mínimo comando ya, solamente de 2 soldados. Así que en Japón se declara oficialmente muertos a Kosuya y Onoda. Se piensa que, después de estos 5 años sin actividad, pues es posible que también con el tipo de vida que están llevando, perdidos en mitad de las montañas, en la selva, algo les haya sucedido. Así que se les declara oficialmente muertos. Pero curiosamente ellos continúan con su guerra de guerrillas. Y a lo largo de los años 60 del siglo XX, pues siguen cargando contra los civiles, contra la policía, contra inocentes campesinos. En muchos casos, y teniendo en cuenta que ya han sido declarados oficialmente muertos, pues no se sabe ya quién realmente está cometiendo este tipo de, en muchos casos, simplemente daños materiales, incursiones, incluso en pequeños poblados, en las faldas de las montañas. Así que, en ocasiones se considera que son vecinos, algunos un tanto recelosos de las posesiones de otros vecinos, enfrentamientos vecinales básicamente, incluso se atribuye a alguna bestia salvaje a algunos de los desperfectos. Pero lo cierto es que unos cuantos años después, bastantes años después ya, nos plantamos en los años 70 del siglo XX, en 1972, mientras nuestros 2 protagonistas están quemando un campo de arroz a modo de guerra de guerrilla, la policía dispara contra uno de estos individuos y resulta que descubre, este hecho se produce el 19 de octubre de 1972, resulta que descubre que a quien ha disparado
es a uno de estos dos soldados japoneses, concretamente al cabo Kinshichi Kosuya, al cual después de estos disparos pues acaban matando. Así que este es el final de el cabo Kosuya, disparado por la policía y finalmente muerto el 19 de octubre de 1972. Quiere esto decir que ahora mismo el único que queda de este comando que nunca se va a rendir es el protagonista de nuestra historia, el teniente Hiro Onoda. Lógicamente, después de esta acción, se descubre que estos dos soldados, o estos dos, en este caso ya el oficial, el teniente Hiro Onoda, continúa con vida y continúa llevando a cabo este tipo de... Es él quien está continuando con este tipo de acciones de sabotaje contra ya básicamente civiles y campesinos, puesto que soldados del ejército norteamericano, bien pocos, quedan ya en esta isla de Lubang. Bueno, hace bastante tiempo que ya no queda ninguno. Así pues, se inicia una nueva búsqueda que va a llevar unos cuantos años, y en este caso las búsquedas ya son simplemente pues por personajes más que nada aventureros que intentan dar con un individuo, con este tal Hiro Onoda, que se ha convertido en una especie de fantasma después de pues prácticamente 30 años vagando por las montañas y bueno, sobreviviendo con lo que puede encontrar en la jungla y continuando con su Segunda Guerra Mundial particular. Bien, el 20 de febrero de 1974, finalmente, un estudiante japonés de nombre Norio Suzuki encuentra a Onoda. A pesar de los recelos del teniente Onoda en un principio, finalmente ve que este estudiante, este joven Suzuki, no es un individuo que pueda amenazar su existencia, y parece ser que llegan a trabar una buena amistad después de que el estudiante pues pase varias jornadas con él en la jungla, en las montañas, y aprenda un poco de la vida que está llevando Onoda y de lo que ha hecho durante los últimos años. Suzuki intenta persuadirle por todos los medios, una vez ya esta amistad se ha establecido, intenta persuadirle de que la guerra ha terminado y que debe de poner las armas. Sin embargo, el teniente Onoda dice que la única manera en que él se rinda es recibir una orden directa del superior que en su momento, en 1944, 30 años antes, le dijo que bajo ningún concepto debía de rendirse. Si no es mediante una orden directa de este superior, él no puede rendirse, por mucho que le digan que la guerra ha terminado, que ya no hay norteamericanos en la isla, y por mucho que se lo esté diciendo su amigo, su nuevo amigo, Norio Suzuki. Pues bien, Suzuki lo que hace es retornar a Japón y buscar de forma incesante al comandante Taniguchi, que era el susodicho superior que dio la orden 30 años atrás al teniente Onoda de no rendirse bajo ningún concepto. A finales de 1974, el comandante Taniguchi, que bueno, ya no ni es comandante, ni siquiera es militar, simplemente se encarga de una librería que, bueno, es un librero básicamente, regenta una librería en Japón. Pues bien, el comandante o el librero Taniguchi debe de volar a Lubang para encontrarse con Hiro Onoda, con el teniente Onoda, y darle las órdenes en persona. Así pues, se establece este viaje. El 9 de noviembre de 1974, finalmente, el comandante Taniguchi llega a Lubang y, en compañía de Suzuki, sube hasta las montañas y encuentra al teniente Onoda. Tras este encuentro y tras darle estas supuestas órdenes, porque Taniguchi ya no pinta lógicamente nada en el ejército, el teniente Onoda cumple con el ritual, entrega su espada, entrega su fusil, que por cierto sigue funcionando y todavía tiene 500 balas, todavía conserva una buena parte de su munición, entrega sus armas básicamente, y finalmente el teniente Onoda
tras las órdenes dadas directamente y en persona por el comandante Taniguchi, se rinde. Es el 9 de noviembre de 1974. Prácticamente 29 años después del final de la guerra y 30 años después de que Hiro Onoda, el teniente Onoda, hubiera comenzado esta guerra de guerrillas en las montañas de la isla de Lubang. Hay que decir que oficialmente Hiro Onoda no fue el último soldado que se rindió en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1974 y bueno, oficialmente se dice que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Ya vemos que para algunos realmente no. Pero insisto, aunque sí que es cierto, como hemos titulado el podcast, que Hiro Onoda fue el último soldado japonés en rendirse, el récord lo va a ostentar otro soldado, también participando en la contienda, defendiendo los intereses del imperio japonés, pero en este caso Teruo Nakamura, que es este soldado, es el que va a batir el récord, puesto que se va a rendir 7 meses después, en 1975. Y hay que decir que a pesar de su nombre y de que combatiera para el imperio japonés, Nakamura no era realmente japonés, porque él era nacido en Taiwán y él no tenía nacionalidad japonesa. Con lo cual, el imperio japonés, ya no el imperio, el glorioso imperio japonés, sino Japón, ya en los años 70 del siglo XX, nunca reconoció, curiosamente, a Teruo Nakamura, al último soldado, sí oficialmente en rendirse, como un soldado japonés. Así que hay que decir que, efectivamente, el último soldado japonés en rendirse, de nacionalidad japonesa, fue nuestro protagonista de hoy, el teniente Hiro Onoda. Bien, Onoda deja en Filipinas, tras su rendición, el curioso balance, después de estos 30 años vagando por las montañas, de 30 civiles muertos, sale a uno al año prácticamente, unos cuantos más también heridos, tras los enfrentamientos con la policía también bastantes policías heridos y lógicamente numerosísimos daños materiales. A pesar de todo esto, y teniendo en cuenta la historia y quién era el teniente Hiro Onoda, el presidente Ferdinand Marcos decide indultar al personaje, que lógicamente después de todos los asesinatos cometidos, aunque hay que tener en cuenta que para él estaba en periodo de guerra, con lo cual eran bajas en plena contienda, pues en cualquier otro caso Onoda hubiera sido ajusticiado y lógicamente condenado posiblemente a muerte en Filipinas, pero suponemos también que por mediación del gobierno japonés, Hiro Onoda es indultado y regresa con los máximos honores después de estos 30 años a Japón. Insisto, es recibido como un héroe. El problema es que a Hiro Onoda, una vez que llega a Japón, no le gusta lo que allí se encuentra. Japón ha cambiado mucho en estos 30 años, incluso ha perdido una guerra. La primera guerra que Japón pierde en toda su historia. Y esto es algo que Onoda no puede soportar. No puede soportar el haber perdido la guerra, no puede soportar este nuevo Japón tan tecnológico que se encuentra en 1975, no puede soportar la pérdida de valores tradicionales, no puede soportar el deshonor que él considera que impera en muchísima de la población actual japonesa. Así que muy poco después, en abril de 1975, decide marcharse del país y emigra a Brasil, donde reside su hermano mayor y donde hay una numerosa comunidad japonesa, y decide olvidarse de todos estos honores que le quieren hacer. Incluso hay quien le quiere convencer para que se meta en política, para que entre dentro de la dieta japonesa, que es algo así como una especie de senado japonés, la dieta. Quieren que sea político, pero él rechaza todo este nuevo Japón e insisto, en abril de 1975 emigra a Brasil, inicia una nueva vida retirado de todo y se hace simplemente ganadero. Se dedica a criar ganado,
Con esta nueva tranquila vida conoce a su esposa, se casa, forma una nueva vida, pero lo cierto es que él continúa un tanto atormentado por este nuevo Japón, y más cuando empieza a leer noticias de todo lo que está sucediendo en su país, en su querida patria. En 1980 leí incluso la noticia de un joven que asesina a sus padres. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué está sucediendo con la juventud japonesa? Han perdido todos los valores, todo el honor. Asesinar a sus propios padres es algo que no entra dentro de la mente del tan honorable teniente Onoda. Así pues, finalmente en 1984, y todavía atormentado por todos estos pensamientos, Hiro Onoda, un ya sexagenario Hiro Onoda, decide regresar a Japón convencido de que él puede impartir estos valores a los jóvenes japoneses, y de esta manera crea una especie de campamento de verano al que llama la Escuela de Naturaleza de Onoda. Y allí lo que hace o lo que intenta hacer es inculcar estos antiguos valores, estos valores tradicionales dentro de la juventud japonesa. Bien, así va a continuar durante los próximos años, durante los siguientes años, Hiro Onoda, y prácticamente hasta el momento de su muerte. Es cierto que él compagina este trabajo en sus escuelas de naturaleza de Onoda, ya que se van a crecer y se van a repartir por todo el país, estos campamentos. Compagina este trabajo con viajes a Brasil, donde continúa haciéndose cargo de su ganado, de una pequeña finca que allí tiene. Y así es como Onoda va pasando los años de su senectud. En 2004, en Brasil, la Fuerza Aérea Brasileña le entrega la medalla al mérito Santos Dumont, básicamente por toda la historia de honor y de valor que sufrió Onoda en su estancia en las montañas de Lubán. Bueno, pues la Fuerza Aérea Brasileña le reconoce todo el trabajo que hizo, aunque fuera por otro país, por el Imperio japonés. Y finalmente, lo cierto es que Hiro Onoda fue un personaje bastante longevo. Finalmente fallece, lógicamente, ya a los 91 años de edad. Yo no sé si esta longevidad puede deberse, lógicamente, algo de genético debe de tener. Es cierto que los japoneses en general son bastante longevos, pero yo no sé si su vida tan curiosa, tan natural, perdido entre las montañas y viviendo prácticamente de lo que encontraba en la jungla, tuvo algo que ver en esta longevidad por parte del bueno del teniente Hiro Onoda, pero así es. Fallece a los 91 años y la verdad es que bastante recientemente, el 16 de enero del año 2014, es cuando Hiro Onoda fallece, finalmente a causa de una insuficiencia cardíaca. Hasta aquí llega la historia de este último soldado japonés, el teniente Hiro Onoda, que no deja de ser curiosa, pero que tampoco es la única historia de este calibre. Muchos otros soldados japoneses quedaron aislados. Cualquier otro día os voy a traer alguna otra historia, por ejemplo la de este otro soldado que yo comentaba, el soldado taiwanés Teruo Nakamura, que oficialmente fue el último soldado en rendirse en toda la Segunda Guerra Mundial, y lo hizo en 1975, pero otros muchos también a lo largo de la década de los 60 del siglo XX y de los 70 del siglo XX, especialmente soldados japoneses que habían quedado desperdigados por islas en el Pacífico, pues fueron encontrados. Ellos ni sabían que la guerra había terminado. Son muchas las historias de estos soldados. La que os hemos contado hoy es concretamente la del teniente Hiro Onoda, y yo espero que os haya gustado este curioso podcast recapitulando y volviendo atrás en la historia, sobre todo en la historia, concretamente en hechos acaecidos en la Segunda Guerra Mundial y en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Insisto, espero que os haya gustado el podcast de hoy y me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.